Ahora a continuación nos va a hablar Miguel Belló. Me imagino que alguna gente ha dado clase con él antes en esta escuela también, pero quiero decir, habla en calidad de director de la empresa Elecnor Deimos, que es una de las que ha hablado antes Diego, y a la vez también nos va a presentar pues algo que a todo el mundo le interesa muchísimo, que es qué creemos que puede pasar con el uso comercial del espacio y qué podrían ser los siguientes desarrollos. Miguel ha estado trabajando en muchísimas áreas del espacio hasta ahora. Empezó, bueno, lo sé exacto porque estuve con él, ¿no? Entonces, empezó en el año 85 en el Centro de Control de Vuelos de la Agencia Europea del Espacio, y desde entonces pues lleva siendo, digamos, uno de los 2 o 3 personas que en el mundo se le preguntan cuando se quiere saber qué es lo que va a pasar con una sonda interplanetaria, dónde va a ir, hacia dónde habría que empujarla y cómo se conseguiría que pasara por ciertos sitios, asteroides, planetas, todas estas cosas. Eso, digamos, que es la parte más académica de Miguel, y la parte que a lo mejor les puede interesar más a los alumnos es que, bueno, es el director de una empresa que emplea unas 500 personas dentro del grupo Elecnor y está, bueno, pues trabajando en muchas áreas del espacio. Sin embargo, nos va a hablar de algo que no necesariamente todavía está hecho por Elecnor Deimos, quizás en el futuro, pero nos va a hablar en general de la perspectiva comercial de los vuelos tripulados. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que hablar después de las 2 magníficas presentaciones es un reto complicado, ¿no? Me vais a perdonar que no esté al nivel de los 2 y los 3 primeros speakers, pero os pido comprensión, no podemos mantener ese nivel. Yo os quiero hablar de la perspectiva comercial de los vuelos tripulados y en general os quiero hablar un poco del mercado comercial del espacio. Primero, por educación, vamos a presentar brevemente quién es Elecnor y quién es Elecnor Deimos, y después entramos. Elecnor, que es cuya fundación patrocina estas jornadas, es una gran empresa española con más de 50 años, que tiene unos 12.000 empleados y factura en torno a los 2.500 millones de dólares. Las actividades de Elecnor van en muchos campos. En la parte de infraestructuras es el negocio en el que empezó Elecnor, donde es muy activo en todos los países del mundo. Hay una parte importante de concesiones. También es muy activo en renovables, con grandes, por ejemplo, parques eólicos en Brasil, en Canadá. Y hay una parte última, que es la parte de tecnología, que es Elecnor Deimos, que es la parte de Elecnor que interviene en la cátedra Elecnor Deimos que organizamos estas jornadas. Elecnor Deimos es el brazo tecnológico de Elecnor para todos los mercados, para el aeroespacial, energía y medio ambiente, y somos especialmente fuertes en el mercado aeroespacial, donde tenemos mucha actividad en aeronáutica y en espacio. Aproximadamente 300 ingenieros trabajan en esa línea y una gran cantidad de los ingenieros que trabajan con nosotros son aeronáuticos, como yo, por ejemplo. Muy bien, os quiero contar la parte comercial del espacio y ver qué camino hay para vuelos tripulados en el espacio. Lo ha dicho antes Diego, el espacio en una gran parte es institucional. Nosotros dividimos el mercado en la industria en mercado institucional y mercado comercial. El mercado institucional es lo que está financiado por los gobiernos, y ahí tenemos los proyectos científicos, el Hubble. Todavía no hay empresas privadas que comercialicen datos de astronomía, es decir, que todos estos proyectos científicos, Planck, Herschel, todos estos tienen que ser financiados por los gobiernos, son puramente institucionales. Por supuesto, interplanetario. Interplanetario, pues hasta que no descubramos unas minas de platino en algún sitio, pues no habrá empresas privadas, y hasta ahora todo lo que es exploración del sistema solar es institucional. Y la Estación Espacial Internacional, por supuesto. Como veis, una gran parte es institucional, pero ya hay una parte comercial. Y hay empresas privadas que pueden explotar el espacio. Y básicamente son 3 líneas que ya están en marcha y potencialmente vuelos tripulados. Vamos brevemente a repasar las líneas que están en marcha. El mercado de las comunicaciones. Este mercado es muy maduro. Hace décadas que es puramente comercial. Hay muchos satélites en geoestacionario trabajando en comunicaciones y maneja un volumen en torno a los 50.000 millones de euros. Es decir, es un mercado muy sólido, un mercado que está ahí, bueno, tiene sus altibajos como todos los ciclos económicos, pero bueno, cada año se lanzan más o menos 20, 25 satélites de comunicaciones
Ahí España es muy fuerte, tenemos dos grandes operadores. Tenemos Hispasat, que está pues, probablemente el quinto operador del mundo, Hisdesat, que opera más bien misiones de uso gubernamental, pero tenemos el lujo de tener dos grandes operadores, como ha comentado Diego en su presentación. El segundo mercado comercial del espacio es la navegación. La navegación es todo lo que viene derivado de uso de GPS y en el futuro Galileo. Gran parte de todo este desarrollo es lo que decía Diego, que es downstream, es decir, aplicaciones aguas abajo, maneja un volumen en torno a los 20.000 millones de euros y aquí España es muy fuerte en la parte de infraestructura de Galileo. Gran parte de la infraestructura de Galileo se hace por empresas españolas. Está el sistema dividido en grandes subsistemas y una parte, los subsistemas más importantes los están haciendo empresas españolas en Galileo, de manera que nuestra posición es muy buena para cuando Galileo esté completamente desplegado. Y el tercer uso del espacio que es emergente es observación de la Tierra. Me voy a detener aquí, me vais a permitir que dedique un poco más de tiempo a esto porque es un mercado que es nuevo, hasta ahora tiene una gran componente institucional, de momento mueve 2.000 millones al año, pero está creciendo a un gran ritmo. Se cree que en 4 años se va a los 6.000 millones de euros. Es dentro de los tres el que más rápido está creciendo y nosotros tenemos el orgullo de haber lanzado el primer satélite español de observación de la Tierra, que es Deimos 1 y que está en órbita desde julio del 2009 y que además el alma de este proyecto es precisamente Pedro Duque, que ha sido presidente ejecutivo de Deimos Imaging, que es la compañía que lo ha puesto en órbita, y director general hasta que se ha incorporado hace una semana, se ha reincorporado la ESA, de manera que es un proyecto donde Pedro ha colaborado notablemente. Bueno, me vais a permitir, bueno, ¿pero qué vendemos? Está muy bien esta observación de la Tierra, pero ¿qué es lo que se vende? Bueno, en primer lugar, ¿qué es el sistema? Para mucha gente el sistema es el satélite. El satélite es la punta de un iceberg. El satélite, bueno, es importante tener el satélite ahí, pero es mucho más importante el segmento de tierra, el centro de control, las aplicaciones. El satélite nos manda unos datos alfanuméricos que tienes que convertir en un producto, en un servicio. Este es el sistema que tenemos, el segmento de tierra y aplicaciones lo tenemos en Valladolid. Tenemos una antena en el Polo Norte, en Svalbard, pertenece a Noruega y nos permite. Estos satélites están en órbita polar, quiere decir cada hora y media dan la vuelta a la Tierra, de manera que en el Polo Norte les vemos absolutamente en todas las órbitas. Se mueven a unos 28.000 kilómetros por hora y eso nos permite tener un tiempo de respuesta muy bueno. Tomamos una imagen en cualquier lugar del mundo y en 20 minutos la volcamos en el Polo Norte y nos llega a Valladolid por conexión terrestre. Bien, pero ¿qué vendemos? Hemos generado un catálogo, este es el catálogo que tenemos, hemos tomado más de 1.000 millones de kilómetros cuadrados, más de 5 veces el mundo y con más de 11.000 imágenes en 2 años. Pero bueno, y al final, ¿quién te compra esto? ¿Cómo se vende? Bueno, pues este es un ejemplo, trabajamos en la agricultura. ¿Qué hacemos en la agricultura? En la agricultura, esto es una bodega, esto es unas viñas en La Mancha. Esto es un informe sobre unas viñas. Las zonas claras y verdes están en muy buen estado, las zonas oscuras están en mal estado. Damos información de cómo es el índice de vegetación, en qué estado está la vegetación. El satélite recibe señales en infrarrojo, que te permite conocer la función clorofílica. ¿Y esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a planificar los fertilizantes, el abono. El que explota se ahorra hasta la mitad del abono si sabe exactamente qué es lo que tiene que abonar. Se está usando mucho en Francia, en España estamos empezando con esto, pero es fundamental porque ahorrarte abono supone que el que explota lo optimiza, pero para los demás supone que se contaminan menos las capas freáticas, de manera que es vital el usar el abono justo que necesitas. Y por supuesto el uso de agua. Nosotros recomendamos dónde regar y cómo regar, es fundamental. Y lo bueno que tiene el satélite es que es global. Hacemos una bodega en La Mancha, pero hacemos una plantación en el desierto. Esto es Arabia Saudí, esto es un cultivo en pivots, en un oasis al sur de Riad. Pero lo mismo hacemos China. Esto es la zona más grande, un lago muy grande de China, donde hay cultivo de arroz y cultivo de cereal. Es decir, que es una herramienta que nos permite trabajar en todo el mundo globalmente. O agricultura geométrica. Estas son imágenes de Salta, en Argentina. Nos permite también ver flujos migratorios, control de fronteras. Nos gusta mucho esta imagen. Esta es la frontera entre Estados Unidos y México. Si os fijáis, Estados Unidos es un mundo absolutamente cartesiano. Todas las parcelas están norte, sur, todas tienen el mismo tamaño, todas están perfectamente regadas, mientras que la zona de México debe haber algunos genes nuestros por ahí, pero es un poquito más caótico, ¿no? Como veis, esto es Mexicali, ¿no? Esta es la frontera y un poco es la frontera del mundo anglosajón con el mundo latino, ¿no? Hay un poco, sin más que ver esta imagen, nos damos cuenta de los dos mundos. Pero hay fronteras mucho más conflictivas, como es la frontera de Gaza. Esta es la franja de Gaza, si veis, se ve perfectamente la frontera del Sinaí y la frontera de la franja.
Todo esto son datos tomados con Deimos 1. ¿Algún problema hay con él? Bien, pero es muy importante también para la protección civil. El satélite Deimos 1 ha hecho trabajos importantes para grandes desastres, por ejemplo, el tsunami de Japón de hace un año. El primer satélite que dio una imagen al Chárter de Naciones Unidas fue el nuestro, por varias razones. Tiene un barrido muy amplio, barre casi 700 kilómetros, el equipo de Valladolid está muy preparado para actuar en situaciones de crisis y tenemos una antena en el Polo Norte, lo cual nos permitió programar y recoger la imagen muy rápido. De manera que en la página web de la ONU, de todos los recursos espaciales que se usaron para socorrer, el primer recurso fue nuestro. Después vinieron los grandes satélites americanos, Iconos, GeoEye, pero cronológicamente nosotros servimos la imagen de la derecha. Fijaos que en una sola imagen está toda la zona afectada, porque tiene una anchura de 600 kilómetros por 1000, es decir, 600.000 kilómetros cuadrados en una sola imagen que permitió a poder socorrer porque se sabía cómo estaba la situación de un solo golpe, sobre todo las infraestructuras. Vamos a ver algún ejemplo. Esta es la zona de Sendai. La zona de la izquierda era un valle fértil, un valle que tenía su agricultura, y a la derecha os fijáis después del tsunami. Poquito después del tsunami, fijaos cómo entró el mar a varios kilómetros, que es prácticamente un fiordo. O sea, esta imagen fue prácticamente tomada unas pocas horas después, de manera que se sabía qué carreteras eran transitables, qué líneas férreas eran transitables, para poder organizar el socorro y poder llevar las ayudas, de manera que, y sobre todo, qué zonas estaban peor para usar los satélites de más resolución. Es decir, Estados Unidos tiene satélites de mucha resolución, pero era un caos. ¿Dónde miras? De manera que nos sirvió perfectamente para enfocar satélites de más resolución. Incendios. Estos son los incendios en Arizona este año, que nuestro satélite se ha usado para monitorizarlos. Detectar embarcaciones. Hemos trabajado mucho con la Armada Española, con la Armada Francesa. Esto es un ejemplo para detectar embarcaciones en Gibraltar, pero también en caso de piratería. Trabajamos bastante con el satélite, estamos detectando ahí 3 pequeños esquifers de piratas en Somalia. Esta es la costa de Somalia en el Índico. Cuando fue el caso de Alacrana, nosotros servimos imágenes para detectar dónde pueden estar los piratas o cuál puede ser el modus operandi que tienen. Trabajamos también para los gobiernos. Deforestación es uno de los mayores problemas que tenemos. Para el gobierno de Brasil, esta es una imagen espectacular. ¿Veis cómo se está deforestando la selva de Brasil? La zona oscura es zona de selva. La zona clara es cómo van deforestando. Si os fijáis, entran con un radial, luego hacen perpendiculares y perpendiculares, de manera que de esta forma está desapareciendo la selva de Brasil. Esta imagen es curiosa porque hay 2 efectos. Aquí se ve la deforestación y en la izquierda aquella mancha es minería ilegal. De manera que los gobiernos son nuestros clientes, les damos informes sobre dónde se hace deforestación o dónde hay minería ilegal. El contrato más grande que tenemos es para Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, todos los años saca un concurso para monitorizar toda la agricultura americana todo el año con un solo satélite. En 2011 nosotros ganamos este concurso, de manera que el USDA, todo el campo americano se monitoriza con el satélite Deimos. Cada 15 días había que dar a 20 metros de resolución todo Estados Unidos continental, sin nubes. Sin nubes quiere decir que hay zonas que hay que tomar 5 o 10 veces, porque zonas que están con gran frecuencia nubladas. Este ha sido un gran éxito, el USDA está muy contento y bueno, pues ofertamos de nuevo este año, esperamos volver a ganar el contrato que el USDA saque este año. África. La Unión Europea trabaja con África para temas de sequías, hambrunas, y nosotros proporcionamos todos los datos de África. Hicimos esta cobertura de África prácticamente en un par de meses, ¿no, Pedro? Esto fue, estando tú todavía, esta cobertura se hizo muy rápido, de manera que no existía, toda la zona, todo África a 20 metros no existía hasta que no tuvimos este contacto para la Agencia Espacial Europea para proporcionar todos los datos. Inundaciones, esas son las inundaciones en Memphis, inundaciones en Estados Unidos del Mississippi. Fijaos, toda la zona que el Mississippi inundó, toda la zona de agricultura, y la ciudad de Memphis. La ciudad de Memphis, algunos barrios fueron completamente cubiertos por el agua. Y catástrofes que estuvieron más cerca. Sabéis, la erupción de la Isla del Hierro la seguimos por satélite. Esta es la Isla del Hierro y esto es la evolución de la mancha. Si os fijáis, aquí hay un color distinto. Esto es donde era la erupción. Por aquí salía la lava y después se distribuía. Pues un juego entre las fuerzas de Coriolis y las corrientes hacía cuáles eran las zonas afectadas y las que no. Y el espacio es la mejor forma de monitorizar este tipo de crisis, ¿no? Bueno, os he presentado cosas que hacemos a media resolución o alta resolución, pero una gran cantidad de cosas se hacen a muy alta resolución. Ese es el segundo paso que vamos a hacer. Estamos integrando
en Puerto Llano nuestro segundo satélite, que va a ser a muy alta resolución, con producto final a 75 centímetros de resolución, que es, bueno, pues lo mejor que se vende en el mercado ahora mismo son 50 centímetros, que lo venden dos empresas americanas, de manera que estaremos en la gama de la muy alta resolución. Satélite se lanza en el 2013 y las aplicaciones aumentan mucho más. Todas las que habéis visto son aplicaciones que requieren grandes coberturas y este satélite servirá para aplicaciones que requieran muchísima resolución. Este es el aspecto que tiene el satélite. Muy bien, os he hecho un barrido por el mundo comercial del espacio, comunicaciones, navegación, observación de la Tierra, pero ¿vuelos tripulados? ¿Hay de verdad sitio para uso comercial? ¿Es el turismo espacial un negocio? Pues como ha dicho antes Steve, que lo ha comentado, hay hasta 6 iniciativas en Estados Unidos y la pregunta, que también ha sido una pregunta bastante relevante, bueno, es un tema que está de moda, es un tema que lamentablemente se está retrasando más de lo que pensábamos en un principio. Pensamos que esto iba a ser muy rápido, pero está siendo más lento de lo que creíamos. ¿Quién empezó todo esto? Todo esto lo empezaron los primeros, el pionero fue Dennis Tito. Dennis Tito en el año 2001 estuvo 8 días en el espacio y pagó $20 millones por 8 días en el espacio, un ciudadano americano. Fue el primer turista espacial. Después de él vinieron unos cuantos. Después de él vino Mark Shuttleworth, un sudafricano que pagó otros 20 millones, y Gregory Olsen, otro americano, que pagó 20 millones por estar 11 días. A partir de ahí vino una inflación. La inflación fue que Anousheh Ansari, la primera mujer, pagó 20 millones, pero Charles Simonyi ya pagó 25 y 35 millones por su segundo vuelo. Es el único que ha repetido, que ha hecho 2 vuelos. Y en total se gastó $60 millones por 2 vuelos. Por último, Richard Garriott por 30 millones voló 12 días y Guy Laliberté por 35 millones voló 11 días. Y de repente se paró. Bueno, ¿por qué se paró? Bueno, se paró porque hubo un momento que hay una gran escasez de capacidad de vuelos tripulados. Las plazas para asistir a la estación espacial, realmente, Space Shuttle tenía muy pocos vuelos, tampoco Soyuz tiene muchas plazas, de manera que parecía una frivolidad gastar las pocas plazas que tienes por mucho que recogieras $35 millones por un pasajero. Es decir, que todos estos precursores de vuelos realmente orbitales, porque pasaban, hasta 15 días pasaba en órbita, pues rápidamente se paró. Los rusos pararon y bueno, pues puede que vuelva en cualquier momento cuando haya más capacidad para poner a alguien en órbita, pero de momento que la capacidad para poner una persona en órbita está extremadamente limitada, sí que parece una frivolidad, pues de las 3 personas que puedes poner, que una sea un turista, ¿no? y tener escasez de astronautas en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Y el salto a partir de ahí fue los vuelos suborbitales. Es decir, esto de las órbitas completas parece un poco caro, de 20 a 35 millones, y vino el boom de los vuelos suborbitales. Todo empezó con el X-Prize. El X-Prize era un premio de $10 millones para la primera empresa que 2 veces en 2 semanas superara la línea de Kármán. ¿Qué es la línea de Kármán? Bueno, ¿dónde está el espacio? ¿Dónde empieza? No hay una definición absoluta de dónde está el espacio. Hay una definición que es más o menos aceptada, que es en torno a 100 kilómetros la línea de Kármán. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, y nuestros invitados lo pueden decir mejor que yo, a partir de ahí el cielo es negro aunque estés fuera de eclipse, a partir de ahí ves la curvatura de la Tierra y sobre todo a partir de ahí estás en ingravidez, es decir, que se dan las 3 cosas fundamentales para pensar que estás en el espacio. Este concurso, bueno, fue un gran éxito, el vehículo ganador fue el Spaceship One y fue en el 2004. El primer vuelo lo hizo Michael Melville y el ganador fue Brian Binnie. Es decir, que hubo un gran movimiento en el 2004. Todo el mundo pensaba en el 2004 que los vuelos de turistas al espacio iban a empezar en el 2006. Había muchísima... la gente pensaba realmente que esto iba muy rápido. El gobierno americano hizo una cosa sabia. El gobierno americano hizo un periodo de gracia para la legislación. Hizo un periodo de gracia de 8 años. De manera que durante 8 años iba a dejar que la industria se desarrollase para no asfixiarla con reglamentos y con medidas que podían evitar que creciera. De manera que a partir de ahí... Porque se pensaba que en 8 años tendríamos muchos operadores de turistas. Esos 8 años cumplen ahora, cumplen en el 2012, lamentablemente. Bueno, ¿quién está en esta carrera? Virgin Galactic probablemente es quien más ruido mediático ha hecho. Virgin Galactic, de Richard Branson, está preparando el Spaceport America en Nuevo México, con gran ayuda del Estado de Nuevo México. La imagen de arriba es una imagen de lo que va a ser el puerto espacial cuando esté acabado. En la imagen de abajo veis cómo está ahora mismo el Spaceport. Bueno, Virgin Galactic está desarrollando el Spaceship 2, que es la continuación del ganador del X-Prize, del Spaceship One. Estos son algunos de los dibujos del proyecto de Virgin. Realmente es espectacular. Tiene un avión nodriza, el avión nodriza, que es
El White Knight 2 también bautizó el primero como Eva, que es el nombre de su madre, todo de fibra de carbono. La idea es, el avión nodriza lleva al vehículo que va al espacio hasta unos 50.000 pies, ahí lo suelta y el vehículo va hasta el espacio, sube por encima de los 100 kilómetros, está unos minutos y vuelve. Serán 6 pasajeros, todo será en torno a las 2 horas y media, pero lo más sorprendente de esto es que hay casi 500 personas que ya han pagado la reserva de vuelo. El vuelo cuesta $200.000 y la reserva de vuelo cuesta 20.000. Es decir, que ya han hecho caja de casi 10 millones de dólares solamente con marketing. Es decir, que es impresionante lo que podemos hacer con marketing. Pero son quizá los que están más cerca de lograr que esto sea operativo. Creo que han tenido algún problema con la propulsión, creo que han cambiado de combustible últimamente, con lo cual va a ser difícil que vuelen este año y bueno, aquí tenemos expertos que mañana nos van a hablar, probablemente no vuelen este año y el problema que tiene el sistema de propulsión va a hacer que Virgin Galactic todavía no va a poder volar tan pronto como pensaban. Pero hay muchos más proyectos. X-Core, que es una compañía interesante porque son expertos en propulsión, tienen varios motores cohete. X-Core ha hecho un pequeño prototipo, X-Racer, para probar su motor cohete, y X-Core tiene este vehículo, que es el vehículo Lince, que es un vehículo más pequeño. Este vehículo mide tan solo 9 metros, y es un vehículo, es menos ambicioso en cuanto a número de pasajeros, es un vehículo biplaza, no lleva avión nodriza, es decir, que despega y aterriza horizontalmente, y al ser expertos en propulsión, hay mucha gente que opina que X-Core va a adelantar a Virgin Galactic y que probablemente X-Core esté operativo antes que Virgin Galactic, pero esto es una carrera que tendremos que ver. Muchos expertos están convencidos que X-Core lleva el camino correcto. X-Core también está vendiendo tickets. Vende tickets, pero es más barato el vuelo, son $95.000. Está en su página web, os podéis ir a la página web y hacer la reserva. La reserva solo os va a costar $20.000. Y como veis, ya están vendiendo tickets. Todo esto incluye un entrenamiento que dura 2 a 3 días, en este caso es 4, en hoteles de lujo. Esto está ligado a grandes resorts, donde la persona va con la familia, hasta 3 o 4 días de entrenamiento, para pasarse después 10 minutos en el espacio, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cuánto éxito tienen vendiendo tickets. Si tienen el mismo éxito que Virgin Galactic, por gran parte de la inversión la tienen recuperada, ¿no? Blue Origin es otro actor interesante. Blue Origin tiene una aproximación distinta. Todos estos son despegues horizontales, que parece que es el futuro, pero sin embargo Blue Origin vuelve al despegue vertical y al aterrizaje vertical. Blue Origin tiene un módulo de propulsión, es vertical, es un lanzador convencional, tiene la tripulación arriba, se cree que 3 o 4 pasajeros pueden ir allí, y aterriza igual que Apolo o que Soyuz, es decir, con un paracaídas cae muy cerca del aeropuerto, del puerto espacial del que ha salido. Es una aproximación robusta y clásica, es decir, son despegues verticales, pero es reutilizable, es decir, el módulo de propulsión vuelve a caer verticalmente cerca de donde está, de manera que a pesar de que es de despegue vertical, es reutilizable gran parte. La última que queremos ver es Bigelow. Bigelow hace más estaciones espaciales comerciales, no está incluido el transporte. Por ejemplo, Genesis 1, que fue el primer hábitat que puso en espacio, lo lanzó Nieper en 2006, es un módulo espacial habitable. Genesis 2 lo puso en el 2007, era más grande, y el desarrollo actual es el BA-330. Es una auténtica estación espacial con capacidad para 6 astronautas. Lo que quiere Bigelow es ofrecerlo comercialmente a gobiernos como una estación espacial. Lo único, bueno, pues que no, el problema del transporte es distinto, es desplegable, con lo cual, bueno, pues habrá que buscar un lanzador para ponerlo en órbita, pero Bigelow está más centrado en hacer hábitats, en hacer estaciones espaciales. ¿Y qué pasa en Europa? En Europa hay varias iniciativas. EADS tiene una iniciativa, pero hay un grupo al que nosotros pertenecemos, que es donde el EGNOR de IMOS está integrado, que es Booster. Booster, hoy tenemos el placer de tener aquí a Balbinder, que es uno de los directivos de Booster y que mañana estará en la mesa redonda y que es un gran experto en temas de turismo espacial. Booster es un proyecto europeo, Booster es una empresa belga que tuvo la idea y lanzó la idea, en el cual hay empresas de varios países. Aernova y el EGNOR de IMOS son las 2 empresas españolas, pero está Kinetic, que es una empresa belgo-inglesa o anglo-belga, está Biplane en Alemania, Wharton, Tauri, es decir, hay una serie de empresas que es el consorcio que estamos preparando un sistema europeo de turismo espacial. Y la mejor forma de verlo es ver un vídeo de cuál es la aproximación que tiene Booster al turismo espacial.
el sonido, porque si no, no vamos a poder hablar. El proyecto Booster, en este caso, la idea era poder usar una base en España o una base en Estados Unidos. Ahora mismo este vídeo está basado en Florida. La idea es usar el puerto espacial de Florida. Como sabéis, está el puerto de Nuevo México, está en Mojave, el puerto espacial de Mojave, y en Florida también hay un puerto espacial. El proyecto Booster plantea despegues y aterrizajes horizontales, pero es distinto. Ahora vais a ver cómo se plantea el despegue. El despegue usa un avión convencional. Creemos que no hay necesidad de crear una nave nodriza especial. Un avión comercial convencional nos vale como una nave nodriza. En este caso, esto es un Airbus de la serie 300, pero puede ser un Boeing. Un Boeing o un Airbus se puede usar como base. Y sobre él volaría la nave espacial, la nave que llega al espacio. De la misma manera que el Space Shuttle vuela a lomos del Jumbo, del Boeing 747, es decir, que el concepto es el mismo y es un concepto que está más que probado y demostrado con el Space Shuttle. ¿Qué buscamos en Booster? Tecnologías, siempre que se pueda, tecnologías probadas. Se produce la separación a 10 kilómetros. Esta es la separación de la nave. En la nave van 10 personas, 8 pasajeros y 2 tripulantes. Se produce una separación y el motor propuesto es un motor que estamos trabajando con Pratt & Whitney, es un motor de hidrógeno líquido, es un motor criogénico, es un motor muy avanzado que estará funcionando del orden de 110 segundos en una órbita muy elíptica. Es terriblemente elíptica, son arcos suborbitales para pasar los 100 km por hora. De manera que llega un momento al llegar a los 100, cuando llega al apogeo, que ya deja la actitud vertical, se pone en horizontal, y esta es una simulación completa, y tenemos del orden de 10 minutos de ingravidez y de espacio. Es decir, de 5 a 10 minutos de ingravidez y espacio. Una vez acabada la parte orbital de espacio, se vuelve a la Tierra planeando. Es un planeador. Es como el Space Shuttle, es decir, que a partir de ahí ya hay que tener en cuenta que estos vuelos son suborbitales. No tienen que gastar toda la energía del Space Shuttle. El Space Shuttle viene de órbita, tiene que eliminar una cantidad brutal de energía, por eso tiene esas temperaturas. Estos no, venimos de una órbita con mucha menos energía, de manera que no hace falta disipar una cantidad tan grande de energía. Y veis cómo se posa normalmente. Muy bien, pues este es el concepto de booster en el que estamos trabajando. Y estas son las empresas Biplane, Pratt & Whitney, Deimos y las empresas del consorcio. Aernova es otra empresa española que está colaborando con nosotros, y Kinetic. Muy bien, para acabar, bueno, ¿qué hace falta para que el turismo espacial sea una industria, para que sea un negocio? ¿Cuáles son las 3 preguntas a las que hay que responder? Hay 3 preguntas a las que hay que responder que sí. Hay una primera, que es la más evidente. Técnicamente, ¿estamos capacitados para poner una serie de personas en órbita y traerlas a la Tierra de una manera segura? Personas que no tienen por qué estar en una condición física excepcional, personas que pueden tener 80 años, es decir, ¿podemos, lo mismo que se hace con un avión, hacer eso en espacio? Nosotros creemos que sí. Si en el año 69 fuimos capaces de poner un hombre en la Luna y traerlo vivo, solo faltaría que no fuéramos capaces de volar a 100 kilómetros. Es decir, nosotros creemos que la parte técnica hay algún problema que fijar. Virgin Galactic tiene problema con la propulsión, pero creemos que son menores. Es decir, bueno, pues hasta que te aseguras que es seguro, habrá que pasar un tiempo, pero no creemos que esa primera pregunta tenga duda. La respuesta a la primera pregunta es sí, y creemos que es un sí claro y sí en mayúsculas. La segunda pregunta es una de las más importantes. ¿Hay mercado? ¿Podemos nosotros hacer esta inversión y recuperarla? Bueno, la pregunta es clave. ¿Cuánta gente puede pagar $200.000 para volar, puede o quiere, para volar 10 minutos en el espacio? Pues se han hecho varias encuestas. Si hacemos aquí una encuesta, que alce la mano el que esté dispuesto a hacerlo, pues es complicado, pero hay 2 o 3 encuestas muy serias que creen que el volumen es en torno, bueno, estoy cometiendo la tropelía de hablar de esto cuando el gran experto es Balbinder, que mañana nos va a hablar, pero hay gente que cree que del orden de 15.000. Y por supuesto va a evolucionar, porque el precio va a bajar, y cuando baje el precio ya no es para los primeros, sino que va a ir bajando. Si hay 15.000 personas, 15, 20.000 que al año pueden hacer esto, hay sitio para 2 o 3 operadores. De manera que la carrera habrá 2 o 3 operadores, habrá
no sabemos si Virgin Galactic, Score, Booster, es decir, nosotros creemos que hay sitio para 2 o 3. Y bueno, pues es una carrera, hay que estar ahí y ser uno de esos 2 o 3 operadores. Después ya habrá un momento que esto caerá, porque habrá más, porque los precios caerán, pero entendemos que los primeros años van a estar ahí. Entonces esa pregunta es clave. Bueno, pues si es verdad que las encuestas, lo que las encuestas dicen, que hay esos 15.000, pues sí que hay sitio, no para muchos operadores, pero sí que hay sitio para algunos operadores. Y curiosamente, la tercera pregunta, que parece la más tonta, es la que más problema nos da, que es la regulación. Es decir, ¿quién regula esto? Estos vehículos, ¿quién los certifica? En Estados Unidos la postura de la administración ha sido muy buena. Como dije antes, sería un periodo de gracia. Sería un periodo de 8 años que acaba en diciembre. Bueno, pues Obama hace unas semanas lo ha extendido. Ha extendido 33 meses más el periodo de gracia para poder desarrollar los sistemas sin que estén inmersos en una reglamentación que les asfixie y que no puedan hacer la industria. De manera que la visión americana yo creo que es, y sobre todo para que se desarrolle una experiencia sobre la cual regular sobre todo aspectos de seguridad, que es la parte crítica. En Europa es un problema más grave. ¿Cuál es el rol de EASA? ¿Cuál es de la autoridad que certifica en aeronáutica? Es decir, ¿quién aquí? Nosotros en España hemos tenido, para promover estos vuelos en España, hemos tenido reuniones, pues como os podéis imaginar, pues desde AENA, Ministerio de Defensa, Aviación Civil, y no está nada claro. Es decir, ahora mismo creemos que la tercera pregunta, curiosamente, es la más difícil. Aunque la lógica hace pensar que la pregunta más difícil es la primera, pues nosotros ahora creemos que la primera es la más fácil, la segunda es la que puede que sí, y la tercera es la que tenemos que despejar para que realmente esto se convierta en una industria de verdad. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Hola, gracias. Tenía una pregunta sobre toda esa gente que viajó al espacio al principio pagando 20 millones de dólares, etcétera. ¿Habría que hacer unas pruebas psicológicas especiales o tener cuidado con ellos? Porque una vez subidos allí, si tuviesen un comportamiento extraño, podrían haber montado un lío bastante serio, ¿no? Entonces quería saber si podía decirnos algo sobre esto, ¿no? Esta seguridad yo creo que necesaria. quizá nuestros invitados y Pedro sepan más que yo de esto, ¿no? Si se les hacía alguna prueba. The question is if the precursors, Tito and those persons who go to fly, do they have to pass a psychological exam? Because imagine they have some kind of perturbation, they go to space and they can create some. Do they do an exam or just a question of money? If you pay that, you pass all. Okay, the answer is it's only economical exam. Muchas gracias. Hay más. Nada más que subo por si acaso. Qué calor hace aquí, ¿no? Buenas, mi pregunta es, son dos. La primera es sobre las iniciativas chinas en el campo comercial de vuelos espaciales y la segunda es sobre el satélite Deimos en el que ha colaborado Pedro y ha hablado de las aplicaciones con respecto sobre todo a la agricultura y ha mostrado una parcela en España. Yo quería saber con respecto a la ciudad el conjunto de variables que es capaz de parametrizar y que tengan interés urbanístico y no solo en relación con la trama urbana, sino con otro tipo de parámetros igualmente interesantes. Bueno, por orden, la primera, los chinos. Los chinos han hecho un desarrollo espectacular. De hecho, ahora mismo, hasta que estén los nuevos sistemas americanos, solo pueden poner un hombre en el espacio los rusos y los chinos. Estamos en manos de los rusos y los chinos. Los chinos, lo que pasa es que los chinos no están siguiendo una aproximación comercial. Los chinos es institucional, es gubernamental y yo creo que es casi militar, diría yo. Ya no solamente institucional, sino militar. Bueno, los taikonautas, como llaman ellos, pues ha sido un gran éxito. Han hecho una maniobra de rendezvous, es decir, que van muy deprisa y bueno, pues es bueno para todos, que yo estoy convencido de que es muy bueno porque tenemos un montón de países emergentes. Estamos hablando de China, pero la India tiene un programa espacial muy interesante con muchos satélites de observación de la Tierra, con sus propios lanzadores. Japón tiene un programa también interesante, hasta Brasil tiene bastantes satélites, es decir, que Argentina tiene un programa muy ambicioso. Creo que es muy bueno para todos, que cada vez más países, que cada vez nosotros acabamos ahora de trabajar con la Agencia Espacial de Bolivia, es decir, que países que no estaban en el espacio cada vez más
están entrando y bueno, pues es muy bueno para todos, ¿no? Y la verdad que la iniciativa de los chinos está muy bien porque es un poco un acicate para que los demás no se duerman, ¿no? Nosotros en Europa hemos estado muy dormidos, ¿no? Porque estaban, digamos, Estados Unidos y Rusia, que eran los líderes, y la Agencia Espacial Europea era el tercer actor, ¿no? Y bueno, pues en cuanto te duermes, pues China, la India, Japón, te conviertes en el séptimo, el octavo de la fila, ¿no? Es importante porque es un acicate también para toda esta actividad. La pregunta de Deimos 1. Hacemos cosas para ciudades, Deimos 1 no es el mejor para ciudad, porque lo que tiene es una resolución de 20 metros y tiene un gran barrido. Tú en un satélite de observación no puedes tenerlo todo. Deimos 2 va a ser perfecto para la ciudad, porque tiene una resolución de 75 centímetros el producto final, es decir, que sí que vas a poder ver gran detalle. Entonces, para ciudad es mucho mejor Deimos 2 y en ciudad se hace todo tipo de estudios, análisis de cómo evoluciona la ciudad. Hemos hecho ahora un trabajo para el aeropuerto de Sabadell, servidumbres, es decir, ver por satélite que no te están construyendo algo en una servidumbre aeronáutica, es decir, saber construcción ilegal, qué tipo de casas están en zonas peligrosas, saber dentro de las ciudades qué zonas. Tenemos una imagen espectacular de una ciudad japonesa que se ha construido alrededor de un volcán, con unos sitios peligrosísimos en caso de erupción, es decir, que las aplicaciones para urbanismo son muy grandes, aparte de cartografía, por supuesto. Ahora estamos acostumbrados a que te coges el teléfono, en un momento te bajas la cartografía, pero al final son los satélites los que están detrás de gran parte de la cartografía que se hace de muchas zonas. Es decir, que el urbanismo es una de las aplicaciones fundamentales de satélites y es donde con Deimos 2 vamos a volcarnos. Dijo varias veces que el satélite, bueno, había resoluciones de 75 centímetros y hasta alguno americano de 50 centímetros. Eso de los 75 centímetros, ¿qué tipo de resolución es? Es decir, ese es el píxel que tiene la cámara. Ah, vale. Es decir, que no puedes ver cosas que tengan menos de tamaño. A veces se ve algo menor, depende. Por ejemplo, los barcos que os he enseñado, que son barcos en el Océano Índico, de pequeños esquifes de piratas, esos barcos miden 10 metros. Con píxel de 20 los ves, porque el mar es negro. El mar es absolutamente negro y entonces lo puedes ver. Pero si quieres ver un detalle de una ciudad, no puedes ver nada que esté por debajo. Por ejemplo, es curioso, pero se ven las líneas, en una imagen a 50 centímetros se ven las líneas de las carreteras que tienen menor anchura del píxel, pero porque jugamos con varias longitudes de onda. Entonces tú recibes varias longitudes de onda, vas integrando, de manera que combinando puedes llegar a ver algo subpíxel, pero muy difícil. Es decir, te hace una idea, por ejemplo, ¿qué puedes ver? Ves que hay una persona, pero no le puedes ver la cara a esa persona. A este negocio las películas de Hollywood le ha hecho mucho daño, porque la gente se cree que eso es cierto. A nosotros nos viene la gente a decirnos, quiero que me des las matrículas de los coches que pasen por aquí. Mira, con satélite no se ven matrículas de coches, por mucho que en la película James Bond sale el satélite que lo apuntas. No se ve, o sea, hay que usar otro método. No se ve de momento. Vamos muy deprisa y esto va a ir evolucionando y bueno, pues antes los satélites tenían Landsat con 33 metros de resolución, era un gran satélite y ahora pues GeoEye, iconos, son todos submétricos, pero es hasta donde podemos llegar de momento, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, realmente. Es muy importante para las personas que van a ser los ingenieros del futuro tener un poco de idea sobre a dónde va dirigida la industria. Yo creo que tenéis que prestar mucha atención a estas cosas. ¿Cuál es la perspectiva? Ahora yo voy a tratar de terminar a la hora, es decir, que vamos a ver sobre todo la perspectiva del astronauta en las presentaciones que tenemos después a partir de las 3:30, otra vez de Paul y Steve, que nos van a presentar con imágenes preciosas sacadas de los vuelos de la NASA, cuál es la perspectiva de los astronautas. En concreto, a partir de las 3:30 pues tenemos una presentación interesantísima sobre cómo se controla la estación espacial desde Tierra y cómo se hace para que la gente 24 horas al día, 7 días a la semana sea capaz de mantener la seguridad ahí arriba. Y después otra presentación de Steve sobre el transbordador, cómo se ve desde dentro los astronautas, qué es lo que experimentan dentro de un transbordador y cómo suben. Y luego, pues, si hace falta, pues subo yo y puedo contestar preguntas también sobre la experiencia que yo he tenido, que, bueno, pues se parece bastante, la verdad.
Así que a las 3:30 volvemos aquí. Ahora mismo hay afuera puestos lo que se suele llamar en las conferencias españolas un vino español, o sea, unos pinchos de tortilla y cosas para beber. Así que a las 3:30 os emplazamos a venir aquí, nosotros tenemos que hacer otras cosas ahora. Y luego, mañana, luego lo volvemos a decir, pero para los que estéis aquí ahora, mañana tenemos una sesión abierta con Steve y con Paul, en la cual pues, habrá mucha más interacción. Es decir, que eso será en el Paraninfo del rectorado. Espero que todo el mundo sepa dónde está el rectorado de esta universidad, pero si no, pues está en la calle Ramiro de Maeztu, un poquito más arriba. Entonces, en el Paraninfo del rectorado estáis todos invitados a las 10 de la mañana, pues participar en una sesión en la cual Steve y Paul van a interactuar con los estudiantes y van a darnos su idea sobre cuál va a ser el futuro, a dónde vamos a ir primero a ir a la Luna, a dónde o cómo van a tomarse esas decisiones. Creo que eso es muy interesante, son personas que han trabajado en la parte operativa, pero también tienen muchísima relación con la parte de decisión, que es de la que hablamos ahora mismo. ¿Qué pensamos los astronautas sobre todas estas cosas de los vuelos tripulados, comerciales? Creo que es una pregunta que se hace mucho la gente y ciertamente pues, creo que todos contestamos más o menos de la misma manera. No existe ninguna mística especial que haga que los astronautas piensen que tienen que ir solo ellos al espacio, los que se han preparado profesionalmente de esa manera, y que los demás pues, son algún tipo de estorbo. Es decir, hay gente que se piensa que nosotros tenemos esa idea. Pues no, por supuesto que no. Todo lo que los ingenieros inventamos tiene que terminar en el mercado comercial. Si no, jamás seremos capaces de crear una industria que finalmente dé trabajo a todos los que vienen detrás. Es decir, que no existe ninguna mística especial. Exactamente de esta manera hemos desarrollado la aviación. Una gente que desarrolló unos aparatos que eran capaces de hacer unos movimientos por el aire y la aviación comercial se desarrolló a base de que al principio pues, había toda una serie de gente que pensaba que la aviación era una mística en la cual tenían que ir unos aviadores especialmente preparados y los pasajeros eran un poquito de estorbo, pero bueno, gente con mucho dinero empezó a poder ir en los aviones, ese dinero generó desarrollos que hace que todo el mundo podamos ir en aviones ahora mismo. Así que no tenemos ningún problema, y yo creo que hablo por todos los astronautas actuales, en que se desarrollen los vuelos tripulados comerciales. Por otro lado, y Steve lo ha dicho esta mañana, la NASA, la ESA, la agencia rusa, están aquí para hacer cosas que no se han hecho nunca. Una vez que una cosa se vuelve repetitiva y se vuelve una industria que puede estar sobre su propio pie, la obligación de la NASA, la ESA, la agencia rusa, es salirse de ahí, dejarlo, que la industria lo maneje, que la gente gane dinero, todo el dinero que quieran, y ese dinero lo pongan en inversiones y que contraten a toda esta gente que ahora mismo está estudiando. Esa es la idea. Nosotros contratamos a unos para hacer los desarrollos que nunca se han hecho y luego la industria después contrata a otros para continuar esas cosas de una forma comercial. Así que no hay ningún tipo de polémica en este sentido. No hay ningún problema con que la gente vaya al espacio pagando. ¿Esto va a funcionar o no? Eso también depende de a lo mejor... Veamos, aquí hay tres preguntas, ¿no? La pregunta del medio, digamos que tiene una subpregunta, que es, cuando el señor que ha pagado $200.000 por esto va a contar a sus amigos que tienen que pagar todo esto para ir otra vez, ¿o va a decir que ¿para qué? Entonces, esa es la pregunta más importante de todas. Y esa la podemos responder un poquito nosotros, porque más o menos hemos estado. Entonces, bueno, pues en principio la cosa está un poco así, porque claro, son 4 minutos, a lo mejor 5 los que van a estar en el espacio. Es decir, ya por minuto casi cuesta menos ir a la estación espacial. Entonces, esa será la pregunta importante. Vamos a ver los primeros que dicen, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Por supuesto que ir al espacio es algo extraordinariamente importante, aunque esté solo 4 minutos, seguramente lo vas a recordar toda la vida, y en eso tenemos puesta la esperanza.
Veremos a ver qué es lo que la gente dice. Así que a las 3:30 estaremos aquí otra vez con otra par de conferencias extraordinariamente interesantes que nos van a dar una idea desde dentro de la NASA cómo funciona en Estados Unidos. La gente que quiera practicar entender una conferencia técnica en inglés, ahora es vuestra oportunidad. Y nos vemos entonces a las 3:30. Hasta luego.